Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado. Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos en el estado de Yucatán, en Campeche, aquí, en su entidad anfitriona en Quintana Roo. Esta noche vamos a abordar un tema que lo mismo ha provocado una gran satisfacción a los ciudadanos por la facilidad que tienen de expresar sus ideas, sus comentarios, como también ha creado incertidumbre, ha provocado horas de pánico, también ha contribuido a divulgar la tan rechazada violencia. Acompáñenos por favor con esta cápsula que Jorge González Durán nos ha preparado sobre el tema de esta noche y enseguida le presento a nuestro panel. Redes sociales, videojuegos, etc. Vivimos tiempos complejos. Los paradigmas cambian de la noche a la mañana sin que sepamos a ciencia cierta a dónde nos van a conducir. Las certezas han desaparecido prácticamente y la incertidumbre permea en todos los ámbitos de la vida. La ansiedad es uno de los signos de nuestro tiempo, un tiempo que no logramos desentrañar del todo. Muchas veces se voltea al pasado para añorar la edad de oro, pero el pasado ahí está, en el ayer, con la nostalgia de sus valores insepultos que hoy tanta falta nos hacen. Si miramos al futuro, vemos un panorama borroso a pesar del gran avance de las ciencias de la información y de la cibernética. Las redes sociales lo cubren casi todo. El que no está en alguna red social, el que no se comunica por medio de estas herramientas es un fantasma, es la nada. Y este fenómeno abarca a todas las clases sociales, tanto las élites como las clases de escasos recursos. Muchas veces en el nivel de la sobrevivencia están conectadas a alguna red social. Este es un fenómeno de masas que ha cambiado radicalmente las formas de comunicarse entre las personas. Pero si han cambiado las formas y los códigos de comunicación interpersonales y sociales, ¿cómo influye en la conducta de los seres humanos? ¿El ser humano de hoy es igual, mejor o peor que antes que surgieran estos fenómenos de las redes que todo lo invaden? Otro aspecto relevante es el de los videojuegos que tienen atrapados a los niños, a los jóvenes y también a muchos adultos. Literalmente hoy se vive una red que nos ha atrapado sin remedio. Los juegos infantiles tienen un evidente acento en la violencia. Son confrontaciones armadas donde vence el más fuerte, el que tiene mejor armamento. Los videojuegos son un reflejo de los planes expansionistas de las grandes potencias para someter a los débiles. ¿Estamos forjando, que no formando, generaciones bajo el signo de la violencia como nunca antes en la historia humana? ¿Cuál es el futuro de la sociedad ante este panorama que se vislumbra aterrador? Este fuego cruzado entra a estas arenas movedizas. De tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Te di todo mi amor @lo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo. Está con nosotros Leobardo Martínez, él es director de Vivo en Cancún. Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas noches, muy bien, encantado de estar con ustedes. Vivo Cancún, ¿qué es esto? Vivo en Cancún es un medio digital que ya tiene... Vivo en Cancún, sí, perdón. Vivo en Cancún, sí. Tiene 9 años en la ciudad como tal. Somos un medio informativo nacido de las redes sociales, alimentado por la misma comunidad y que se encarga de eso, de difundir todo lo que pasa en la ciudad, usando como fuente principal a la gente que vive en esta ciudad. O sea, lo que les manda a las personas. Lo que nos manda a las personas. Rocío Escobedo, presidenta de la Academia en Ciencias de la Comunicación con investigación en redes. ¿Cómo le va, Rocío? Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este programa y poder difundir a la población ciertos conocimientos que dentro de la universidad investigamos y que es imperante que se conozcan. Claro, sobre todo en estos tiempos que se usan tanto las redes sociales. Está también Nahum Saldívar, él es abogado mercadólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, muy bien, muy contento de estar en este espacio y pues bueno, para poder platicar algo que creo que es un tema muy relevante y que
urge que muchísima gente lo conozca, sobre todo porque hoy en día pues todos tenemos acceso a los medios digitales, ¿no? Sí, en cuanto a mercadotecnia han tenido una penetración muy importante, ¿no? Así es, pues bueno, es la mercadotecnia Aunque tradicional. muy fácil de aprovechar, pues hasta con las plataformas como Uber, pues ya es una mercadotecnia ahí grandototota, ¿no? Sí, pues como le comentaba, la mercadotecnia tradicional pues se ha visto no desplazada, pero sí rebasada. Sí, rebasada por el tema de la mercadotecnia digital, ¿no? Es algo increíble, es un fenómeno que pues día a día cambia la vida de las personas y pues muchas veces ni se dan cuenta. Liz Santoyo. Lizzy Santoyo. Lizzy Santoyo. ¿Influencer qué es eso? Bueno, así suelen a veces llamar, ¿no? Influenciadores. Una persona que es considerada que tiene cierta influencia en redes sociales, se le considera como cierto líder de opinión que usa principalmente las redes sociales como herramienta. Eso es. Francisco Verdalles, periodista, catedrático, fundador aquí de Cancún, pionero, no, ¿qué no, más? no, ¿Qué más? fundador, ¿Qué no, más? nada ¿Qué más? Soy nada más investigador de la historia local, pero bueno, pues también la Universidad del Sur me ha permitido dar clases desde hace 3 años y me toca impartir 2 materias que tienen que ver mucho con esto, que es lo que es comunicación política y opinión pública. La opinión pública tiene que ver mucho con la cuestión de lo que acaba de acontecer y sobre todo algo muy importante, la Universidad del Sur dentro de estas materias aplica o explica, mejor dicho, la rumorología, que es justamente parte del tema que vamos a ver. Bien, el pasado martes en Yucatán hubo otro suceso de los que se registran y nos hacen pensar si realmente el uso de las redes sociales es benéfico para la sociedad. Tuvo que ser expulsado un joven estudiante de bachilleres porque, pues, pistola en mano, lanzó algunos avisos diciéndole a sus compañeros: tú me caes bien, no vayas a la escuela. Como diciendo, bueno, pues si no te quieres exponer a que te mate, no vayas. Tuvimos el registro de este daño también en una escuela en Monterrey, en donde también se ve muy claramente la influencia de los videojuegos dedicados a la violencia en las acciones tanto de disparo, de apuntar, como en la reacción de los niños a quienes hoy se les hacen simulacros para tirarse al suelo cuando se escuchen algunos disparos. Esto ya está sucediendo en las escuelas también en Cancún. También a raíz de los eventos en las discotecas en Playa del Carmen, antes en Cancún en el Mandala, posteriormente las que se han generado también aquí en Benito Juárez, pues he sido testigo de que se vacíe un restaurante, un lugar público, porque de repente le llega a alguien un mensaje que empieza a correr por varios celulares de que está habiendo una balacera en tal lugar, salte porque corremos peligro. También hemos visto cómo se hacen señalamientos, se exhiben a jovencitas besándose con los novios, se generan todo este tipo de acciones que provocan pues una reacción de crítica muy fuerte hacia adolescentes, hacia su vida personal. También sabemos de la forma grosera de calificar muchas acciones de gobierno o de líderes. ¿Cuál es el lado bueno de las redes? ¿Cuál es ese lado que dicen, bueno, es que estamos muy comunicados? ¿Comunicados por quién? ¿Por quiénes? ¿Por los sin rostro? ¿Por los que se escudan en el anónimo? ¿Por quienes no ejercen ni tienen preparación para investigar una información y solamente se van por lo que tienen? ¿Qué tanto estamos beneficiando a la sociedad con estas aperturas y qué tanto es en perjuicio? Porque bueno, yo aquí veo un beneficio muy grande para el gobierno, porque aun y cuando se le critique es la válvula de una olla express por la cual la gente se manifiesta y entonces se evitan manifestaciones, se evitan marchas, se evitan mítines, porque pues es más cómodo mentar la madre, ¿no? Y ya de esa manera me desahogué. Díganme ustedes, ¿en dónde está lo bueno? ¿Quién quiere empezar? Pues yo creo que las redes sociales, yo lo he dicho, como la tecnología, como muchas otras cosas, no son ni buenas ni malas en sí. Son una herramienta,
quien las use es lo que hace la diferencia. Las redes sociales pueden ser una gran herramienta para lograr un bien común, para informar bien, como puede ser una herramienta para todo lo que has mencionado y que es cierto. Entonces, yo lo que veo y lo que percibo es que no son las redes sociales en sí, es la persona que los use. La persona que está detrás puede ser esa persona sin rostro, que publica sin investigar, o puede ser una persona informada, puede ser una persona involucrada, una persona responsable, una persona que procura un bien a la comunidad. Entonces es el usuario, no la red. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Las redes sociales son un medio, ¿no? Nosotros como comunicólogos sabemos que son canales de comunicación. Ahí el problema es que tenemos que analizar dos cosas, ¿no? ¿Qué son las redes sociales? Una, como un objeto de estudio, y dos, ¿qué es la sociedad? O qué es el ser humano que la está utilizando. Las redes sociales sabemos que es una plataforma hacia una investigación. ¿Cuántos millones de usuarios hay? 250,000 millones haciendo usuario de las redes sociales. ¿Con qué calidad ética o moral? No sabemos. ¿Con qué nivel de educación e información? Tampoco. Simplemente aparece como un sin rostro. Hay una crítica a este tipo de sociedad que se le conocen los millennials, que son los que están haciendo uso en exceso de esta red social. ¿Qué pasa con los millennials? Dice, son gente que ya ha perdido casi la condición racional. De pronto le llaman sociedad líquida, ¿no? Es una sociedad muy volátil, que no tiene certeza, que no maneja fuentes de información, simplemente accesa, y no solamente accesa, sino que también produce información, a veces sin una fundamentación, simplemente porque tiene el espacio, lo expreso. Sin embargo, también hay otro tipo de sociedad, que es la sociedad del conocimiento, esa sociedad donde va a generar información fundamentada a través de la investigación. El problema aquí es el uso. El canal está, el medio está y es efectivo. Y nos queda claro, la capacidad de acceso que tiene la gente es evidente. Ahora, el uso que se le dé a la herramienta es lo que llega a impactar en la sociedad. Aquí el sujeto lo que tiene que hacer es una capacidad de análisis en distinguir lo que es información efectiva, verídica y argumentada y lo que no. En un exceso de información que es evidente. Sí, en efecto, en mi caso, como vivo en Cancún ya con más de 8 años trabajando justamente con redes sociales, informando de lo que se publica en redes sociales, mi responsabilidad es muy grande, porque cuando ocurre un acontecimiento como el que nos acaba de ocurrir, toda la gente manda información de todo tipo y fluye mucha información que puede ser errónea. Es donde entra el filtro de la persona, lo comentaba la maestra, para saber discernir cuál es la información correcta y en qué persona confiar. En mi caso, yo tengo mucha gente que tiene muchos años informándome y avisándome de todo lo que ocurre en la ciudad, y me sirve como cierto pulso de qué es lo que está pasando y hacia dónde va directamente el acontecimiento. Independientemente de eso, tenemos contacto con las autoridades, con las que también cotejamos la información que nos sigue. Si nos llegan 20 mensajes en las redes sociales de que está pasando algo, ya es un indicativo de que está pasando realmente en efecto algo, ¿no? Si es cierto, si es falso, ya lo corroboro con las entidades correspondientes. Pero el problema es que mucha gente no hace eso. Ve un mensaje, ve una imagen en internet que dice que el aguacate no llegó a Estados Unidos porque no soy a Trump, y se va con esa verdad, no averigua más allá, no investiga realmente cuál fue el motivo. Las redes sociales son una herramienta poderosísima de comunicación. Nos permite comunicarnos con familiares, con personas que teníamos mucho tiempo de no ver, con gente en tiempo real del otro lado del mundo, pero es ese mismo dinamismo y la prisa que tenemos por comunicarnos la que nos da ese problema, de que no tenemos el tiempo, no nos tomamos el tiempo de verificar y de acudir y leer completamente el mensaje antes de transmitirlo. Pasa con los concursos que salen en Facebook y de que gánate un auto por compartir este mensaje. La gente no lee completo de quién viene el mensaje, comparte y el clásico por si las dudas, a ver qué pasa, no pierdo nada, no está de más. Es lo que causa el pánico y lo que causa la desinformación. No sé si es cierto, pero no está de más compartir. La gente no corrobora si es cierto. Escucha un audio de WhatsApp grabado por cualquier persona y ya lo da como una verdad, cuando no es así. El problema de las redes sociales es ese. La velocidad o la prisa por compartir es lo que evita que la gente se informe correctamente antes de compartir información. Bueno, digo, yo creo que, como decía Humberto Eco, ¿no? Las redes sociales le dan poder a legiones de idiotas a veces, ¿no? Ese es un gran reto que tiene la gente enfrente, ¿no? Tenemos una cantidad de contenido, como bien dice Leo, pues bombardean a diario con información que llega hecha quién sabe por quién. Entonces yo creo que debemos tener como usuario la responsabilidad de implementar ciertas normas, ¿no? Una norma pues pretende controlar la conducta de una persona. En este caso pues creo que es igual, ¿no? Normas que
que nos ayuden a entender que lo que estamos viendo está ahí por algo y por alguien, y tenemos que comprender de dónde salió antes de compartirlo, antes de reproducirlo, y ahí es donde entrarían esas normas. Yo como usuario tengo la responsabilidad de compartir con responsabilidad lo que está ahí. Yo como usuario tengo la responsabilidad de cerciorarme que lo que está ahí es verdad, es verídico y es emitido por una persona que tiene pues credibilidad, por un medio de confianza, y eso lo puedes hacer. Hay ciertas cosas que tú puedes tomar en cuenta en una publicación para determinar si es verdadera o es falsa, ¿no? Desde la procedencia, la fecha en la que se publicó, la calidad del medio que lo está replicando, etc, etc. Entonces, esas son las normas que debemos tener en cuenta como usuario para poder hacer un uso correcto de las redes sociales y no caer pues en la desinformación, en generar caos, en muchas cosas que pueden ser muy negativas, y pues bueno, se dan gracias a esa velocidad de la información que llega, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que hay que ir un poquito más para atrás todavía, más hacia lo básico. Hay que tomar en cuenta que el 80-85% de lo que somos nosotros como seres humanos somos completamente emocionales, ¿sí? Y hay un porcentaje muy leve, 15%, hay quienes dicen inclusive el 5% de racionalidad en nuestro comportamiento. Entonces todo esto reflejado en las redes sociales, es muy difícil que cuando te llegue un mensaje te pongas a razonar. Las redes sociales como tal son 100% emocionales. Lo que más compartimos son chistes, son bromas, son cosas que a veces son bobadas, ¿va? Y lo que menos se comparte son análisis, son buenos reportajes. Se puedes poner un reportaje que te llevó 3 meses investigándolo y tienes, no sé, 5 likes y 2 compartidos y son tus cuates. Y puedes poner una bobada, un meme que tiene de pronto una avalancha de likes y de compartidos, todo esto. Entonces hay que partir de eso. El comportamiento humano como tal es netamente emocional, es fundamentalmente emocional. Yo lo que digo es, no podemos evitar la propagación de rumores, pero sí podemos disminuir su intensidad a raíz de que en las escuelas o a través de los líderes de opinión empecemos a reflexionar sobre esto. Cuanto más le digamos a la gente, reflexiona, aplica tu 15 o tu 5% de análisis, de que te llega la información, y tú como periodista o tú como gente que de hecho estudias la comunicación, de pronto ya te quema la nota para compartirla y dices, momento, ¿quién dice esto? Y en el momento que tú empiezas a aplicar el análisis y empiezas a aplicar la razón, en ese momento empiezas a frenar la tendencia a un rumor, ¿no? Esto sería en términos generales el comportamiento de la sociedad, el lado negativo de este comportamiento, con una mala utilización de una herramienta de comunicación que señalaste al principio en tu presentación, que tenías una de las materias que impartías ahí en la Universidad del Sur, era las redes sociales en la política. Me parece que por lo menos en nuestro país no tenían una penetración tan grande hasta que logró Obama pues financiar su campaña a través de las redes, así de una manera extraordinaria, ¿no?, a captar recursos para esta campaña, y entonces como que todos voltearon a ver las redes. Ahora tenemos al gobernador de Yucatán presentar el informe o su mensaje, su reporte, porque pues, el informe lo tiene que llevar al Congreso físicamente, a través de las redes. Esta utilización política, ¿a qué nos lleva? A la eliminación de los medios tradicionales, porque, bueno, pues sabido es por todos que gran parte del triunfo de quienes están al frente del gobierno en el Estado actualmente, se dice que se obtuvo por esta comunicación en las redes. Me parece que las decepciones y el descrédito y una serie de calificativos posteriores también han sido a través de las redes. ¿Cuál es la utilización correcta de las redes en la política? ¿Pueden sustituir, deben sustituir a los medios de comunicación? ¿Deben sustituir la obligación de presentarse de cara a la gente, darle la cara a la gente? Porque yo se la doy a la camarita esta, ¿verdad? Y entonces establezco un monólogo
Nunca voy a saber cuándo me van a sacar una manta, o me van a hacer un recordatorio familiar, o van a estar en desacuerdo conmigo cuando te presentas frente a los que representan a tus ciudadanos, a los ciudadanos que gobiernas, ¿no? Como es el caso de presentarse en los congresos. Entonces, estamos en el terreno político aprovechando las redes para protección todavía más de las malas acciones de los gobernantes. ¿Qué estamos haciendo en política, Verdalles? Bueno, lo primero que hay que recalcar es que el punto número uno para que exista la comunicación es el interés. A partir del interés se da todo. Es como enchufar un aparato, ¿no? Si no tenemos interés, por ejemplo, los políticos pueden tener un excelente Twitter, pueden tener Instagram, pueden tener Facebook, lo que tú quieras, pero si no dice algo interesante a la población, no le van a hacer caso, va a ser su fantasía y su red. Por eso es que tiene tanto éxito lo negativo, porque nos despierta la fantasía y el interés. Si no corre igual un informe de gobierno que una balacera, porque va en función del interés, de la proximidad periodística, ¿no? A mí no me interesa mucho lo que haya dicho el gobernador de Yucatán, pero si el gobernador de Yucatán, su avioneta se estrelló, que no queramos, ¿verdad? Pero sí, se estrella en ese momento, por un decir nada más, por un decir. En ese momento se activa mi interés y es entonces cuando vuela la nota. El interés más la incertidumbre, cuando hay vacíos de comunicación, es cuando se crean entonces las versiones extraoficiales, que generalmente siempre son más creídas las extraoficiales que las oficiales. Pero esto pongámoslo en el siglo XXI, pongámoslo en el 2017, pongámoslo a la velocidad de las redes sociales y vuela. El interés es fundamental. Los políticos sí han querido utilizar las redes sociales, pero nos llama más la atención la contrapolítica, la contracampaña. Hay que decirle a la gente que hay tres tipos de campaña: la campaña que es destacar lo bueno, la contracampaña que es destacar lo malo del rival, y la campaña negra que es inventarle algo al rival en mala onda, como decimos. Entonces, ¿cuáles crees tú que sean las que más vuelan en las redes sociales? La última, las campañas negras. Sí, por eso lo que vimos, el invento, eso es lo que la gente le seduce, ¿no? Estos trucos, estos fakes que se llaman ahora, ¿no? Inventar. Eso creo que los políticos se han ido más por las campañas negras que por mostrar lo que van a proponer su gobierno, se van por golpear al contrario. Y ahora lo vimos en Quintana Roo, lo vimos, no nos vayamos muy lejos, en Estados Unidos el voto norteamericano se decidió en las últimas 48 horas, sí, con una campaña fuertísima en contra de Hillary y a favor de Trump, ¿no? En las últimas 48 horas tuvo más malicia la gente de Trump, ahora se dice que apoyados por los rusos, ¿no? Para poder ganar y para poder decidir unas elecciones. No fue porque plantearan cosas buenas de Trump, sino porque plantearon cosas malas de Hillary. Las campañas negras son más poderosas en las redes sociales. Entonces esta utilización política de las redes, al final de cuentas también vamos a pensar que, bueno, pues no es buena ni es mala, depende de cómo las usen. Pues sí, por supuesto. Sí, claro. Eso le llama Néstor García Canclini, es el consumo cultural. ¿Qué está consumiendo el sujeto a través de las redes? El maestro Francisco comentaba acerca de la morbosidad. El sujeto consume demasiado morbo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no hay una capacidad de crítica, una capacidad de conciencia, y eso porque hay un problema educativo. Al sujeto no se le está educando en una conciencia crítica. El sujeto se llena de información, pero no tiene esta capacidad de análisis ni de discernir. Simplemente los planes y programas, si ustedes los analizan, están determinados para responder a una necesidad de mercado, ¿no? Lejos, por supuesto, muy lejos de una formación humana que lleva un pensamiento crítico. Se eliminaron materias como lógica, que me invitan no solamente a estructurar el pensamiento, sino generar ideas y por lo tanto tener capacidad de análisis en la información. Me quitan, por ahí decían un tiempo, hay que quitar las matemáticas porque no funcionan. Cuando las matemáticas lo que me permiten es un pensamiento abstracto, generar ideas. Todo este tipo de cosas es un problema de educación, ¿no? Toda esta generación de incertidumbres, morbosidad, miedo, terror, pánico que se genera en las redes sociales es por el problema educativo. De ahí se genera todo, ¿no? Ahí está la esencia.
Y sí, y la política, lo que vimos el martes, por ejemplo, en esta balacera que se suscita es morbosidad por parte de la gente, que además es un fenómeno que se tiene que analizar desde varias perspectivas, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, psicológico, por qué el sujeto actuó de esa manera, político, pareciera una falta de legitimidad, de legalidad, de gobernanza, atacan a la de certeza. Entonces se tiene que analizar desde varios enfoques para poder analizar el fenómeno, ¿no? Entonces, ¿qué está consumiendo el sujeto? Sí, eso, morbosidad, ¿no? Un tiempo se habló de la necesidad de regular las redes, el internet, etcétera, su uso. En Alemania lo están haciendo. Pues hay policía virtual. Todo esto. Y bueno, hubo un alud de críticas porque esto era coartar la libertad de expresión, era el único medio que teníamos los ciudadanos para expresar libremente nuestras ideas, etcétera. Cuando regresemos del corte me dicen qué piensan al respecto. Sí. Gracias. Fuego Cruzado. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Se queda una pregunta en el aire, ¿quién la responde? Bueno, me gustaría responderla, ¿no?
Por supuesto que la comunicación, pues bueno, el tema de las redes sociales representa un reto, pero también algo muy padre es que, respecto a lo que comentabas anteriormente, de que significa un problema para los medios tradicionales, yo creo que no, yo creo que más bien... No, yo nunca dije problema para los medios tradicionales. Era reemplazarlos, ¿no? No, tampoco. ¿No? No. La posibilidad. Yo lo que creo, bueno, es que las redes ahora representan una comunicación de dos vías. El medio tradicional te bombardea, pero tú como usuario no podías contestarle muchas veces. En cambio, en las redes sociales, eso ha cambiado mucho en la política. Tú como usuario tienes la posibilidad de contestarle al político y también pues crear una opinión, ¿no?, al respecto y también compartirla, ¿no? No solamente el tema de la publicidad tradicional que te bombardeaban. Ahora tú tienes la opción de contestar y de emitir una opinión al respecto. Yo creo que ahí está el cambio más importante, ¿no? Estábamos hablando de regular las redes sociales y de regular el Internet. Ahí va. Este cambio, pues bueno, también representa para el político un reto, porque también la gente utiliza las redes sociales, por ejemplo, desde para coordinar marchas, también para emitir una postura. Por ejemplo, tú entras al Facebook de Peña Nieto, te vas a dar cuenta en los comentarios que hay ahí que su popularidad está por los suelos. Y aunque sí, hay mucha gente que realmente son cuentas que no existen, pero también hay mucha gente que opina y que son cuentas reales. Y te das cuenta, para el político, que pues, híjole, en temas de imagen, ¿le convendrá o no le convendrá estar en redes sociales? Bueno, las redes sociales, y hablando esto de la cuestión de la política, por ejemplo, lo vimos en lo que era la famosa primavera árabe, ¿no? Que lo primero que se decía es una libertad de expresión y todo. Después se descubre que es una red social manejada y manipulada desde un país para poder alborotar o manipular a la gente, ¿no? Porque sabemos muy bien que Estados Unidos después le permitió legitimar el ataque, ¿no? O sea, una vez que logró que los mismos ciudadanos se pusieran contra sus gobiernos, que no estoy defendiendo a sus gobiernos, o sea, era como caldo de cultivo, sí se las debían, pero ellos... ¿No es esta una nueva forma de intervención? Por supuesto, claro. Por supuesto que porque, es una nueva forma de intervención. Hace un momento mencionaba sobre la sustitución de los medios. Me parece que eso llevaría a la obligación de regular las redes y el Internet. Va a ocurrir. Porque los medios de comunicación estamos regulados. O sea, si tú haces una difamación en un diario, tienes la obligación de, en el mismo espacio, en el mismo lugar, etcétera, poner el desmentido, el derecho de no, ahora hay una ley de réplica espantosa, pero bueno, allá va. La nueva. La nueva. Sí, entonces era la famosa ley de imprenta, se llamaba. Y bueno, tenías esta obligación, después se vino la posibilidad de denunciar, después si ya hay daño moral y económico, en fin, van creciendo los señalamientos, las acusaciones, la forma de hacer responsable al sujeto que emite una opinión o da una información falsa. Bueno, en el caso de la televisión y del radio, no ha pasado por la ley, pero ya es una determinación que saldrá publicada en el Diario Oficial de la Federación los próximos primeros días del mes de febrero, en donde en el caso del radio, quienes tienen programas de opinión, deben señalar, esta es mi opinión, y entonces darla a conocer. Vamos a unos mensajes que son comerciales. Vas a tener que puntualizar todo esto según Comunicaciones y Transportes. So pena de tener una multa de varios cientos de salarios mínimos o miles, o la cancelación de la concesión, igual será en el caso de las televisoras. Bueno, y entonces uno se pregunta, ¿y qué hay con las redes sociales? ¿Y qué hay con las jovencitas que se exhiben desnudas o a las que exhiben desnudas? ¿Y qué hay con las mentadas de madre? ¿Y qué hay con los falsos? ¿Y qué hay con todo esto? Ahora, ¿eso lo vamos a considerar una represión, un control sobre la opinión de los demás, o va a exigir esa conciencia de la que carecemos para poder utilizar esta herramienta? Yo creo que depende qué tanto se regule y cómo se regule. Lo delicado es que pueda afectar a la libertad de expresión, a que no puedas decir abiertamente lo que piensas, que también es una línea muy delgada, porque en ese tengo libertad de expresión, la gente se agarra para difamarte, para insultarte,
Creo que además de regular, yo soy más de la idea, y yo desde mis redes procuro mucho, y lo he hecho como mi cruzada personal, el crear conciencia, el hacer consciente a la gente de la importancia de razonar, de no solo dejarse llevar por las emociones. Bueno, y todos los medios de comunicación que están hechos por gente que razona, sí están sujetos a una serie de dictados, de leyes, de normas que tendrían que aplicarse pues a otros que también están para lo mismo, ¿verdad? O que Sí, cumplen esa función si no están para lo mismo, Debe ¿no? regularse, sí considero que hay cosas que deben de regularse. Mi punto es que a la par de regularse, hay que procurar educar en el sentido de razonen, crear una conciencia, un pensamiento crítico desde chiquitos, cuestionen, duden, porque incluso eso nos ayuda a crecer como sociedad, porque no vas a creer ya cualquier cosa, la vas a pensar, la vas a analizar y vas a sacar de ahí pues algo mucho mejor. Mira, hay dos cosas. La primera es, en Alemania se está haciendo esto, bueno, se está queriendo hacer esto. La regulación de las redes sociales, sobre todo por contenidos que parezcan falsos, ¿no? Ese sería la primera. Está muy bien, de primera instancia suena interesante porque parece un contenido falso, lo bajamos inmediatamente. Pero, por ejemplo, está la otra versión. En España, hace 1 año y medio o 2 años, por ejemplo, no puedes criticar al rey, porque ahí te aplican, en redes sociales, el Código Penal. Te sancionan a través del Código Penal. Ahí no es de que es en redes y quedó en redes. Entonces, y un tercer aspecto sería cómo tropicalizar en culturas como la alemana a culturas americanas, no sudamericanas, en donde sabemos que más que estar bajando la información falsa, van a estar bajando la información crítica. Entonces nos tenemos que ir con cuidado, como dice Lisi, ni tan muy libre ni muy exactamente, ¿no? Claro. De no caer del cuidado de las informaciones falsas a la censura. Eso donde parece que es a favor nuestro y de pronto puede ser en contra. Yo estoy de acuerdo con los enmascarados. Si, por ejemplo, cada uno de nosotros criticamos o decimos algo, nos hacemos responsables. Claro. Pero ¿cuántas cuentas falsas no están ahorita? No, yo creo que la mayoría, la gente no pone su nombre, pone no pone su nombre. foto, no pone nombre. o pone una foto de perfil que no es de ellos, y volvemos a lo mismo, no investigamos quiénes son las personas que hacen campañas. Una sola persona crea 4, 5, 6, 7, 50 perfiles, platica entre ellos, interactúa entre él, hace que sus personajes hablen, ¿no? Y así, una sola persona, yo lo puedo hacer, yo puedo crear 50 personajes. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, manito. Y creo todo un círculo en el cual la gente cree que efectivamente, porque tenemos a los bots que son mecánicos y tenemos a estos que son humanos, que son gente que está trabajando. Sí, también quisiera que habláramos sobre los bots, pero antes, en este terreno de educación, en algunas escuelas decidieron que los niños tendrían que estudiar en la tablet y la dejaron exprofeso programada solamente para recibir cuestiones educativas de ese colegio. A otros ha sido muy fácil decir, ay, pues hay que copiar el modelito, traigan su tablet y ahí van a estudiar. Y entonces ya se deja abierto y ya caemos en el error de, desde pequeños, enseñarlos a difamar, a generar opiniones que son insultantes para sus compañeros, etcétera. Si no tenemos expertos para enseñarles en las escuelas cómo debe utilizarse, como tampoco tenemos foros para enseñarle a la gente cómo manejar las redes que generen, que cumplan el objetivo que ellos desean. Si usted quiere quejarse del gobierno, pues estas son las formas en lo que las debe hacer. Si usted quiere ser un vigilante ciudadano, pues compórtese de esta manera. Yo qué sé, yo tampoco soy la experta, pero sí creo que antes de hacerle tanta publicidad, en el caso, por ejemplo, de la mercadotecnia, pues en las redes sociales te dicen, inscríbete, tengo tantos seguidores y de lo que vendes, haz una oferta, yo me quedo con el 50% de lo que vendes y te consigo clientela. Y ya están haciendo un negociote.
Uber es otro negociote, así gigante. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. ¿Son buenas? ¿Son malas? Sí. ¿Qué hacemos? Las redes sociales como tal tienen formas y mecanismos de certificación en el caso de una página de noticias, pues permite verificar que sea realmente una fuente de noticias. En este año van a trabajar muy fuerte, en el caso de Facebook, que es la principal fuente de desinformación, en que cuando una noticia sea falsa, de broma o satírica, que es lo que, o de parodia satírica, que es lo que se escuda mucha gente, ya va a haber una forma de marcar esas publicaciones, de que estén indicadas claramente de que es una publicación falsa, de que es una publicación de broma, de que es humor, de que no es cierta como tal. En el caso de Twitter igual, tiene la opción de reportar cuando un perfil está atacando de cierta manera. Obviamente ellos tienen mucho más tiempo libre para crear perfiles falsos que nosotros para reportarlos, pero hay las formas de proceder y de reportar ese tipo de cuentas, ¿no? Una persona como tal en Twitter, en el caso donde yo me manejo más, se puede permitir que solo la gente a la que yo sigo o con la que confío me mande mensajes. Que pueden estar escribiendo todo el día contra mí, pero si no lo sigo o no tengo esa confianza de interactuar con esa persona, no me llegue su mensaje. Que solo me llegue contenido de calidad. En el caso de Facebook se está trabajando también en ello. Entonces sería una autocensura, por llamarlo de una alguna autocensura, manera, sí. ¿verdad? No quiero leer al montón de gente con la que no tengo confianza o con la que nunca he usado una palabra. Como en el caso de WhatsApp. Tenemos en el caso de WhatsApp, cuando llega un mensaje de alguien desconocido, ¿lo conoces o es spam? El mismo caso en las redes sociales. Va a ser ese filtro de que esta página es de broma, quiero seguirla y sabiendo que es de broma, o CNN, que es completamente confiable y tiene una palomita de verificación en la que puedo confiar completamente. El marcar claramente a la gente que no tiene ese poder de discernir, el marcarle esta con una carita feliz de que es una broma y esta con una palomita de que es una noticia. Claro, de hecho le puedes poner en el perfil parodia. Esta cuenta es Sí, una parodia. y con eso ya te proteges. Evitas que te eliminen la cuenta al momento en que Exactamente, porque Facebook, cuando en Facebook reporta o en Twitter la gente reporta una cuenta como falsa, Twitter o Facebook se ponen en contacto y le piden que verifique realmente si es una persona real o es falsa. Vámonos entonces a otro corte, si pasan comerciales, ¿verdad? No. Y vamos, a mí esto cada vez me genera más y más dudas. La verdad yo no soy seguidora de las cuentas y nada de esto. Me gusta leer los periódicos en el papel. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ya es la edad también, la costumbre, ¿verdad? Pero si aceptamos la censura de Facebook, Facebook va a determinar si lo que yo digo es insultante o no. Twitter va a hacer lo mismo, pero mis políticos no, mis leyes no. A ese grado de desconfianza hemos llegado. O sea, otro te puede censurar que ni es de tu país, ni además tal vez tenga asesores que le digan las intenciones de determinadas palabras, el significado, qué sé yo. Pero las tuyas, en cuanto te hablan, ay, me estás limitando. ¿Por qué no le dicen a Facebook, por qué no le dicen a Twitter que están limitando su libre expresión, que la están afectando, que todo esto, ¿verdad? De valor. Pues sí. ¿Ha ocurrido? Entonces, ¿En Brasil ocurrió? vámonos al corte, ahorita volvemos. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi.
Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Bueno, tenemos ahora una plática mientras pasaban los comerciales, en donde, bueno, pues que si Brasil, que si el narcotráfico, que si Estados Unidos, que tal y tal. Pero sabemos que otros países como Cuba durante mucho tiempo prohibieron el Internet, ¿verdad? Y decían, bueno, lo que necesitamos, queremos y vamos a conservar son sociedades sanas. ¿Hasta dónde ya está afectándose pues no solamente la capacidad de razonar, sino hasta de actuar? Claro. Los psicólogos dicen algo muy interesante, ¿no? Pareciera que el sujeto está perdiendo su identidad. ¿Cómo se comporta? ¿Por qué se comporta de esa manera? Pareciera que quiere perder su realidad y meterse a un mundo virtual, crea fantasías imaginarias, las hace verdad, crea su propia historia. Entonces aquí hay también una decadencia, ¿no?, en la identidad del sujeto. El psicólogo empieza a analizar esta problemática, que por supuesto es nueva, y empieza a ver cómo está la identidad del sujeto, qué está pasando, por qué actúa así, ¿no? ¿Por qué se genera una fantasía? ¿Por qué genera esta información que es falsa? ¿Por qué se genera otro perfil, otra personalidad, ¿no? Eso es muy interesante para un estudio psicológico. De hecho, ahorita lo acaba de mencionar la maestra Rocío, por ejemplo, las redes sociales crean, todo este movimiento crea un nuevo lenguaje. Hoy hablamos de bloquear, de etiquetar, hablamos de compartir, hablamos de stalkear, hablamos de like. Es otro lenguaje que, por ejemplo, yo me pongo a hablar con, no sé, con mi madre, de pronto no me entiende todo esto, porque estamos hablando en un sublenguaje, ¿no? Entonces crea, y lo que decía la maestra de la fantasía, el otro día estábamos platicando acerca de si había dos realidades, la realidad virtual y la realidad, ¿no? Y decíamos, bueno, es que la realidad virtual es que el cerebro no sabe distinguir en qué parte, lo estamos viendo, es como una película en tercera dimensión. Esa debe ser el cerebro de Peña Nieto. No, es que por ejemplo, en el caso de la balacera, no me quiero comer el micrófono, en el caso de la balacera, empezamos a sustituir unas palabras por otras. En las redes sociales dejaron de quitarse el operativo por el ataque. La palabra que más se utilizó, y me tocó reportear redes sociales, la palabra que más se utilizaba era ataque. Bueno, si es que atacaron, sí, pero no realizaron los narcos un operativo. No, pero a lo que me refiero es... eso me faltaba. O sea, no la mueles, ¿verdad? Pero escúchame esto. La palabra era atacan Palacio, atacan la plaza, atacan eso. Esa es lo que me refiero. No, el ataque por supuesto que existió. Pero tampoco puede haber un operativo en contra del edificio de esto, pues no son operativos de los narcos. No, pero creo que lo que se refiere... Lo que me refiero es que la palabra empezó a utilizarse. Primero dicen que atacan el Palacio, y luego ya quitaban el dicen, ya era atacan el Palacio. Luego estaba el audio, Exactamente. falso. Entonces la palabra que más se utilizaba era ataque, cuando realmente no era el ataque más que uno, el del centro de lo demás. Patricia, ¿qué es ahí? ¿Hubo o no hubo ataque en el Palacio Municipal? Hubo balacera. Entonces sí hubo. Bueno, y es increíble porque, por ejemplo, tú pones en Google Playa del Carmen o pones Cancún, lo primero que te va a aparecer son algunas noticias de balacera. Claro. Y tienes empresas muy invirtiendo millones para posicionarse en Google, ¿no? A ese nivel puede llegar, como bien dice Verdalles, el uso inadecuado de las palabras en las redes sociales. Y no solo de eso, en otras cosas, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con lo que decía la maestra, que es también con eso que tiene el individuo,
esa necesidad de crear el rumor, de ser el protagonista, de inventar el audio, de que se pase y estoy aquí, resulta que vienen, hubo una cantidad de audios de WhatsApp que la gente, yo hice una pregunta en Facebook, ¿bajo qué criterio consideran un audio de WhatsApp reenviado como una fuente fidedigna de información? Entonces mucha gente sí reflexionó, así como diciendo, ay, pues sí es cierto, ¿no? Le digo, ¿cómo sabes que te están diciendo la verdad? ¿Cómo sabes que ese audio realmente lo grabó la persona que dice ser? O lo tomó de la televisión, ¿no? De un capítulo del Señor de los Cielos. Hace unos días se escucharon unas detonaciones, fuegos artificiales en la Avenida Las Torres, sí. En la psicosis en la que está viviendo la gente no puede haber este tipo de bromas, sí. Claro. Entonces, yo estaba escribiendo, escuché detonaciones y seguí escribiendo y lo relacioné, de acuerdo a mi experiencia, con fuegos artificiales, pero luego dije, momento, estamos ya a 20 y tantos de enero, o sea, no es diciembre, y luego acaba de ocurrir esto, y en redes sociales se reflejó inmediatamente, detonaciones aquí, hasta que alguien dijo, son juegos, y yo los vi. Sí. Y en ese momento, acabó todo. Sí, la importancia... Bueno, ¿cómo se llaman estos grupos que cobran por multiplicar tus visitas, o bots, o cómo les llaman? Los llaman bots. Sí, mucho del el cómo comunicar y el comunicar correctamente en las redes es tener una reputación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Lizzy, en el caso del medio que yo manejo, tenemos una reputación de muchos años formada en el que la gente acude a nosotros para informarse en redes sociales como tal de si algo es cierto. En el caso de la pirotecnia de ese día, yo tenía un montón de reportes de gente que había escuchado detonaciones, pero tenía 2, 3 mensajes de gente de mucha confianza de mi perfil, seguidores de muchos años, que me decían, oye, es pirotecnia. Yo vi que salían unas pirotecnias de una boda. Cuando ya tienes esa confianza de una persona en la que puedes confiar y que puedes transmitir que es correctamente lo que te está indicando, es cuando ya tienes una reputación formada y puedes transmitir al resto de la gente la tranquilidad. Yo estuve tranquilizando a todo el mundo. Los bots se usan para las guerras sucias, para todo eso, ¿verdad? Y son operados por un grupo muy... En México, bueno, partidos políticos todos los utilizan, en Estados Unidos también, veíamos... Que te dan entonces un reporte de visitas falso. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Ellos publican... El trending también. El trending topic. Es muy sencillo. Ellos publican un tweet o un post y ese tweet o ese post es replicado por miles de cuentas falsas. Cuentas falsas que tienen alcance a cuentas reales, es decir, nos llegan a él, a ella, a él, a ella, nos llegan a personas reales. Y tú al verte bombardeado por estos mensajes, pues automáticamente preguntas, hey, aquí hay algo. Y mucha gente cae en el anzuelo y lo comparte. Y ahí es cuando empieza el rumor y el caos. Yo procuré, yo procuré en las redes hice un hashtag, de hecho una como breve campaña que decía, sin evidencia no difundo. Porque mucho de lo que sí estuvo lamentable, sí pasaron cosas la semana pasada, sí, pero mucho fue también más el rumor, mucho fue el usar ciertas palabras. Entonces es importante no difundir si no hay evidencia. Lo de la semana pasada son eventos pues muy particulares, muy especiales, de una detonación importante. Pero lo malo lo vemos todos los días, con las difamaciones y con eso. Esa es una gota que perfora la roca. Ejecuciones hay todos los días. Y que está, no sobre las ejecuciones, sobre los rumores, sobre los infundios, sobre las calumnias, sobre los calificativos. Pues son decía yo hace un momento, son las gotas que van perforando una roca y van acabando con muchas reputaciones. Algunos sí la tienen, otros no la tienen, pero ahí pagan justos por pecadores. Nos vamos, una recomendación. Pues yo creo que nosotros como universidad tenemos la necesidad imperante de desarrollar pensamiento crítico. Un sujeto con pensamiento crítico es muy difícil que se deje manipular, el conocimiento no es tangible, pero sí es manipulable. Entonces, en ese sentido, que el sujeto tenga la responsabilidad de aprender, de conocer, y dicen que hay una realidad independientemente de la percepción. Y si mi percepción es falsa, inmediatamente genero controversia. Okay. Una última opinión, por favor. Eso realmente, las redes sociales son una herramienta poderosísima que no se va a poder coartar, no se va a poder limitar de la manera que quieren, pero que sí tenemos que nos dejen lecciones estos casos, ¿no? Lecciones de cómo usarlas correctamente, lecciones de en quién confiar, en quién no confiar, obviamente, y de que la herramienta poderosa en las manos de la gente equivocada es muy mala. Bueno, que seamos usuarios pensantes, que seamos inteligentes con lo que compartimos, con lo que decimos en redes sociales, y tener en cuenta que lo que estamos subiendo está en los ojos de todo el mundo. Eso que no hay duda.
tenemos que ser muy responsables con lo que compartimos. Yo escuché una vez una frase que me gustó y decía que porque la gente cree que porque es virtual no pasa nada. Y decía, algo es real si lo es en sus consecuencias. Entonces hay que aprender a manejarnos en redes como nos manejamos en la vida real. Y en cuanto a creer o no creer, es buscar la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la fuente? Y si no la sé, si no tengo la certeza y no la cotejo, no la difundo. ¿Verdad? El tiempo de la credibilidad, ya lo decía Leobardo, una persona logró frenar, una o dos personas lograron frenar. ¿Por qué? Porque son personas con credibilidad. Creo que es el tiempo de los líderes de opinión, el tiempo de los periodistas. Ahí es cuando tenemos que salir los periodistas a decir sí o no. Exacto. Y no lo crean. O sea, creo que nosotros somos líderes de opinión, profesores, catedráticos, periodistas, comunicadores, locutores. Creo que todos tenemos en nuestras manos la credibilidad y la buena conducta, aún sea en redes sociales. Claro. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Creo que de manera individual los voy a invitar a las mesas de los periodistas, sobre todo de los que son muy afines a usar las redes sociales. Yo no lo soy. Y a que compartamos algunas ideas y propuestas que tienen, si me lo permiten. Gracias por su atención. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.